Bueno, muy buenas tardes, Denise. Buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptarme la entrevista. Y bueno, vamos a empezar hablando desde tu doble rol como psicóloga y bailarina. Ujú. ¿Qué tienen de especial estos géneros de baile a nivel emocional y mental? Bueno, estos géneros de baile, tanto el pole exotic como heels, tienen una raíz que se vincula muchísimo con la expresión de la sensualidad y también te diría de la sexualidad femenina desde un punto de vista artístico, con una dificultad que es bailar arriba de tacos. Entonces son dos expresiones artísticas muy particulares, y favorecen el hecho de que cada persona que se introduce en estas dos disciplinas pueda conectar de una manera más profunda justamente con eso, con distintos aspectos de la feminidad, de la feminidad y de la expresión de la sensualidad femenina. Te diría que eso es lo más, es lo central, ese es el nudo de estas dos y el punto en común de estas dos disciplinas. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que sería, ¿qué sentís que pasa internamente cuando una persona se anima a explorar su sensualidad a través del baile? Ujú. Bueno, pasan muchas cosas. Primero, hay todo un trabajo en relación con la conexión con el cuerpo, con vencer tabúes, inhibiciones, prejuicios en relación a quién soy, cómo me muevo, cómo me expreso, si me animo, en qué medida me animo o no me animo a jugar con las miradas y con las curvas y ángulos y los movimientos de mi cuerpo. Es un desafío que moviliza a distintos niveles, ¿sí? de la persona. Y me parece que es un espacio muy interesante para explorar estos aspectos, ¿no? En qué medida descubro cómo se expresa mi cuerpo, en qué medida descubro cómo se expresa la sexualidad y la sensualidad a través de mis movimientos. Y en qué aspectos me estoy refrenando o estoy criticándome o estoy pensando en, qué sé yo, si tengo 1 kilo de más, 1 kilo de menos, o cómo me van a mirar los demás. Hay una parte que tiene que ver con todo ese trabajo que una vez que se puede transitar, que se puede atravesar y trascender, bueno, empezás a conectar con el placer de la expresión, ¿no? A través del cuerpo, de la expresión emocional. Porque no estamos expresando únicamente desde una connotación sensual, sino que podés transmitir, qué sé yo, coraje, enojo, tristeza, ternura, por supuesto, seducción, bueno, todo lo que tenga que ver directamente con la sensualidad, pero no es solo eso. Voy a expresar dolor desde un lugar sensual, ¿sí? O agresión desde un lugar sensual. Entonces, también me parece que está buena esta posibilidad de integrar, ¿no? La sensualidad con distintas emociones que nos atraviesan como personas. Sí, exacto. Bueno, también estos estilos suelen estar muy asociados al empoderamiento, que es algo que, bueno, mencionabas, y bueno, desde tu mirada, ¿cuáles son los mecanismos psicológicos a través de los cuales el baile genera seguridad y libertad personal? Bueno, cuando vos hablas de mecanismos psicológicos, en sentido estricto, para hablar de un mecanismo, estaríamos hablando de mecanismo de defensa. Sí. Y en realidad, acá, más que un mecanismo de defensa estrictamente, podemos pensarlo desde el concepto de sublimación, que es un mecanismo de nivel superior que que no tiene la función de defender, sino de favorecer que la persona logre una expresión de nivel superior, una expresión valorada culturalmente, que logre canalizar una energía en lugar
de hacerlo de una manera cruda y muchas veces inadecuada, canalizar esa energía hacia una expresión valorada culturalmente. Eso en cuanto a mecanismo, ¿sí? Que te puedo nombrar, que se me ocurre en este momento. Pero más allá de lo que es un mecanismo psicológico, yo lo plantearía como un proceso integral en cada sujeto, en el cual se juegan distintas vertientes en relación con la identidad, con la autoaceptación, la autoestima, con el descubrimiento y la conexión con el propio cuerpo y quién soy yo en este espacio, con la construcción de vínculos en lo grupal, porque lo que se genera a nivel grupal y todas las personas que bailamos estos géneros, es como que compartimos ahí una pasión que hace bueno, que tengamos un vínculo particular también con las otras personas, ¿no? Con las que estamos tomando una clase o quienes están al frente de la clase transmitiendo. Entonces, también hay algo a nivel de lo grupal que tiene que ver con enriquecerme de lo que hace la otra persona, aprender a descubrir que hay múltiples maneras de expresar un mismo concepto y eso complejiza, también enriquece, ¿no?, nuestra vivencia como bailarinas y bailarines. Bueno, eso. Bueno, ya que hablabas hoy de la autoestima y todo eso, Sí. te iba a preguntar cómo influye este tipo de danza en la conexión emocional que una persona tiene con su cuerpo. Bueno, para mí es altamente recomendable. Y en particular estas disciplinas que tienen este sello que ancla en la sensualidad y en la sexualidad. Porque justamente te confronta, tal vez, qué sé yo, la danza clásica o alguna otra disciplina dentro de las danzas, al tener una mayor estructura y que, bueno, el lenguaje pasa por otro lado, no favorece que nos conectemos con ciertos aspectos de nuestra vivencia como personas. Entonces, en estas disciplinas en particular, creo que hay una gran posibilidad de sanar inclusive aspectos que tienen que ver con, bueno, con lo que te decía hoy, ¿no? El tema de la autoestima, de la autoaceptación, de animarme a expresar quién soy y que muchas veces esa expresión de quién soy no vaya tan en línea con los patrones tradicionales o ciertas normas hegemónicas de intercambio cultural. Entonces, en ese sentido, es una herramienta, porque además suelen generarse espacios seguros, ¿no?, de esta exploración que permite que entonces yo después lo pueda llevar a otro espacio, ¿no? Inclusive, supongamos, vas a bailar y bueno, te vas a sentir distinta cuando vas a bailar a un boliche o a una fiesta o lo que sea, pero más allá de lo que fuese el baile en sí, cómo te desarrollás en el mundo, cómo te plantás en el intercambio con el otro, creo que también puede fortalecerse a partir de transitar estos espacios. Claro. Bueno, ¿consideras que bailar estos géneros puede ayudar a superar miedos, vergüenza o prejuicios? Y bueno, ¿cómo se vive ese proceso desde adentro? Uh-huh. Sí, totalmente, tal cual. Es medio como lo que se enlaza con lo que estábamos charlando recién. ¿Cómo se vive el proceso desde adentro? Yo te diría que al inicio es bastante silencioso y que es con lo que nos enfrentamos son con los propios prejuicios y muchas veces terminamos de tomar conciencia de en qué medida nos afectan los prejuicios que incorporamos de manera natural por el vivir en una cultura y por nuestro entorno social, y empezar a hacer ahí un trabajo de diferenciar, bueno,
hasta dónde este preconcepto es válido para mí, hasta dónde elijo sostenerlo y en qué medida considero que no me sirve para construir una vida gratificante, y elijo, bueno, explorar otros caminos, ¿no? Sí. Me parece que sería como un poco esa la lógica de cómo se vive desde adentro. Hay todo un trabajo. La autocrítica va a estar siempre, en realidad. Al bailar, más allá de lo que es la parte lúdica, del relajarse y explorar y jugar y demás, también hay una parte técnica y de autoexigencia de que queremos que nos salga, que poner la punta de tal forma o lograr tal postura o tal ángulo, o en fin, bueno, son un montón de elementos que se coordinan en este lenguaje para lograr la estética que estamos buscando. Entonces, desde ese lugar nos vamos a seguir criticando y tenemos que seguir trabajando sobre eso. Sí. Inclusive sobre la capacidad de tolerancia a la frustración, que eso tampoco te lo había mencionado antes. Eso medio como que en cualquier danza, te diría yo, o en cualquier disciplina, ¿no? En esta en particular también la trabajamos. El aprender a frustrarnos, el aprender a que estamos haciendo un proceso de aprendizaje y que dentro de ese proceso de aprendizaje tenemos que trabajar con una profunda aceptación, que eso es lo distinto en relación con tal vez otras, ¿no? Otras disciplinas que al estar un poquito más alejadas de lo que es el lenguaje de la sexualidad, bueno, son menos conflictivas en ese sentido, son menos desafiantes en ese sentido. Bueno, muchas veces el entorno puede juzgar o malinterpretar estos estilos de baile, que es algo generalmente que suele suceder. Y bueno, ¿cómo afectan esos prejuicios externos al bienestar mental o emocional de quienes lo practican? Bueno, todo depende del proceso que vayamos haciendo, ¿no? Sí. Y que es un proceso y es una evolución sumamente singular. Los prejuicios están porque toda expresión que se vincule directa o indirectamente con la sexualidad va a recibir una sanción por parte de la sociedad y esos prejuicios también nos atraviesan a nosotras o a nosotres. Sí. Entonces el prejuicio es algo que está presente continuamente y que hay que trabajarlo, ¿sí? Muchas veces puede darnos vergüenza decir qué tipo de danza hacemos o cuando nos preguntan y explicas de qué se trata, podemos notar que hay ahí una barrera, ¿no? En algunos casos hay familias que no acompañan, que saben, pero no acompañan. En el caso del pole exotic, el pole exotic está directa, la raíz del exotic es el cabaret, entonces está directamente relacionado con la prostitución. Y todos sabemos que la prostitución está denostada en nuestra sociedad y que a lo largo de los años, en el caso del pole exotic, se fue profesionalizando y muchas bailarinas de exotic intentaron como separarse tan tajantemente, ¿no? de ese origen, que no me parece, digamos, es una reacción y es como una estrategia de supervivencia, pero en definitiva es negar un origen que es real, ¿no? Sí. Y que, bueno, forma parte también de nuestra cultura y que no significa que porque bailo de manera sensual automáticamente voy a estar asociada con la prostitución. Sí. Pero bueno, es todo un desafío ese. Sí. En el caso de Hills, no tanto, pero sí existe también esta misma asociación. Tal vez tiene otro brillo proveniente de las grandes pop stars y demás que lo popularizaron. Pero bueno, tenemos que convivir con esos prejuicios y en la medida en que nosotros los podamos trabajar y podamos sentirnos más firmes en quiénes somos, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, vamos a poder también
enfrentar estos prejuicios de una manera, te diría, más armónica, entre comillas, o sea, con más calma, ¿no? Claro. Sabiendo que el prejuicio va a estar y que, bueno, muchas veces la gente juzga por ignorancia o por prejuiciosa, y eso es parte también de nuestra convivencia cotidiana. Sí. Pero lo tenemos que tomar también como una herramienta más para empoderarnos. ¿Mm? Sí, y bueno, desde tu experiencia te quería preguntar también si hay algo que hayas aprendido bailando que hoy apliques en tu trabajo como psicóloga. Sí, todo lo que te estuve comentando hasta ahora fue desde una vivencia absolutamente personal. Todo lo que te estoy comentando también yo lo transité en primera persona, y sin dudas que la vivencia que yo tengo en otras áreas de mi vida se capitalizan para después poder aplicarlo en mi trabajo, ¿sí? O sea que en términos generales hay muchas cosas que me enriquecieron para poder después comprender al otro, acompañar los procesos de otro, entender también que son lenguajes diferentes y que pueden actuar de manera en un sentido de mutua potenciación, digamos, como yo, por ejemplo, estimulo mucho a mis pacientes a que exploren distintas cuestiones artísticas. Por una cuestión obvia de neutralidad, no les voy a estar a todo el mundo recomendando que hagan heels y demás, pero sí estimular a que hagan alguna disciplina en relación con el cuerpo, que tenga que ver con la experiencia de poner el cuerpo en movimiento, porque muchas vivencias pasan a través del cuerpo y desde esta vivencia que tenemos a través del cuerpo logramos procesar emocionalmente ciertas cosas. De hecho, hay algunas líneas dentro de la psicología, en particular la Gestalt, que trabaja mucho con el cuerpo. Yo no trabajo desde la Gestalt, pero sí puedo dar testimonio de que esto es real. Y más allá de que poner que no lo hagas como una cuestión de terapia, en el marco de una terapia, no es necesario. Ya hay ahí una potenciación de la salud, de procesos de fortalecimiento de la persona y de generación de recursos y de autodescubrimiento. Entonces me parece súper rico, súper rico. Y en el caso de estas dos disciplinas que estamos hablando, Heels y Exotic, le sumamos toda esta otra carga que tiene que ver con me animo a sostener quién soy desde mi sexualidad, que no es poca cosa. Y me animo a expresarlo, ¿no? Me animo a expresarlo desde una vivencia más placentera y liberadora, ¿no? Como libre de conflicto. El conflicto siempre nos atraviesa, pero bueno, no sé si te responde un poco la pregunta, tal vez un poco me fui de tema, pero te diría que la influencia de mi vivencia como bailarina y como alumna, y ahora como docente en el área de Exotic, me ha enriquecido mucho a nivel profesional y la uso mucho como un recurso. Está muy bien eso. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué mensaje le dejarías a alguien que tiene ganas de empezar este tipo de danzas, pero no se anima por miedo al que dirán o por inseguridad, básicamente? Sí, que se animen, que vayan, que no se priven, de explorar algo que les puede enriquecer muchísimo por un preconcepto, por una idea, que se apuntalen en los grupos, los espacios, los distintos espacios acá en Santa Fe, y bueno, me imagino que en el resto del mundo será igual. Son realmente espacios seguros
A no ser que estés en un entorno muy competitivo, bueno, eso ya es otro, eso me parece que es otro lenguaje. Pero cuando estamos hablando de clases así para personas que somos aficionadas, todos estamos en la misma, todos buscamos lo mismo, entonces vamos a estar en un entorno que nos va a contener y vamos a poder transitar y atravesar todas estos miedos y seguridades y demás de manera segura. ¿Mm? Entonces eso diría, que se animen porque tienen todo hay mucho para ganar ahí. Después, bueno, verás si te animás o no te animás a invitar a tus familiares a las muestras de fin de año y de a poquito te vas a ir animando y te van a ir a ver y eso también va a movilizar cosas a nivel de la familia, ¿no? El hecho de que, wow, me vinieron a ver y estuvieron ahí y compartieron conmigo, aunque no entiendan, y eso también ayuda a integrar aspectos de uno mismo, ¿sí? En la relación con los demás, y no que quede como una cosa así totalmente disociada y que lo hago, pero a la vez no lo estoy mostrando porque es malo, entre comillas, o tiene algo malo. Sí. Esa instancia, por ejemplo, de la muestra de fin de año también, ¿no? El bailar en un escenario, todos los ensayos, todo lo que se genera a nivel grupal es maravilloso, pero a nivel de lo que es empezar a pasar las fronteras del estudio, del aula, de la clase, también tiene ese aspecto, ¿no? Que enriquece el vínculo, por ejemplo, con las familias, con las amistades. Sí. Pero bueno, eso es nada más. Bueno. Muchísimas gracias por brindarnos la entrevista. Bueno, gracias a vos.